La gracia y la paz reciban de Jehová Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Hijo de Dios, mediante el Espíritu Santo. Mi nombre es Rafael Así. Iniciamos esta presentación de charlas de información espiritual, teniendo la esperanza de edificarnos unos a otros, con el ruego de que, con un corazón humilde, hagamos a un lado nuestro criterio de entendimiento y de interpretación al escudriñar la palabra del Evangelio y permitamos que sea el Espíritu Santo quien nos lleve a toda verdad, que nos dé luz en los ojos del entendimiento, que escriba la palabra en nuestro corazón e infunda y derrame la fe y el amor de Dios en nosotros, todo en el nombre de Yeshua el Mesías nuestro Señor. Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Realmente, el Dios viviente quiere que le conozcamos y que tengamos certeza de su existencia. Ya vimos en la primera parte de esta presentación la información espiritual que nos revela la existencia de Jehová, nuestro Dios y Creador. Ahora veremos lo que nos es revelado sobre el tema, cómo es que Dios existe. Escudriñemos con toda disposición espiritual cómo Dios le explica a su pueblo Israel que Él existe. Isaías 43. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yeshua, el Hijo de Dios, también revela cómo es que existe Jehová, su Padre y nuestro Padre, como vemos en Juan 5. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Dios le da a conocer al pueblo de Israel su existencia eterna. En el Salmo atribuido a Moisés se revela lo siguiente, Salmos 90. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Los apóstoles que recibieron revelación en sus mentes por el Espíritu de Dios nos dan la siguiente información sobre la eternidad de la existencia de Dios. Lo leemos en 1 de Timoteo 1. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible y al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. También lo leemos en 1 de Timoteo 6, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Acudiendo al conocimiento científico como para explicar de modo más amplio y específico lo que Dios revela de modo muy sencillo en su palabra, en esta ocasión iremos a una rama de la física, la termodinámica, que es la ciencia de la energía. En la década de 1850 se formula la primera ley de la termodinámica, enunciada por primera vez por James Joule, la cual dice: la energía total del universo se mantiene constante, no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. En 1905, Albert Einstein desarrolló la ecuación E igual a mc al cuadrado, que relaciona la igualdad entre la masa y la energía, en su teoría de la relatividad. Esta ecuación significa que la materia es una forma de energía. Así, ahora se sabe que se necesita una cantidad enorme de energía para poder producir una pequeñísima cantidad de materia. Entre 1927 y 1930, el sacerdote Georges Lemaitre propone la teoría que el universo se inició con la expansión de un átomo primigenio, lo que más tarde se denominó la teoría del Big Bang. Los grandes hombres de ciencia suponen que la materia, es decir, la existencia del universo, se originó a partir de la energía.
sin darse cuenta o sin querer admitirlo, han explicado por el método científico que lo único que no se crea ni se destruye hace referencia a la sustancia del cuerpo espiritual de Dios, que es la energía. La ciencia del hombre dice, la energía no se crea ni se destruye. Dios dice en Isaías 43, yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yeshua, el Hijo de Dios, nos confirma la información respecto a la existencia del Padre. Juan 5, el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La ciencia del hombre nos explica que la vida depende completamente de la energía. Esto se resume en una frase crucial que se usa en física. La energía se transforma de una forma a otra. Las Escrituras nos muestran que Dios es fuente de la vida. El universo es creado a partir de la energía que Dios es. Vemos Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Job tenía conciencia de dónde venía su vida. Job 33. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. La ciencia del hombre comprueba que la energía es invisible. Veamos lo que dice la ciencia de la física. La energía, al contrario que la materia, no puede verse, no ocupa espacio. Por ello, la cantidad de energía solo podemos medirla por los efectos que produce en la materia. Y en las Escrituras se revela que Dios es invisible. Primera de Timoteo 1, Rey de los siglos, inmortal, invisible. También lo leemos en Primera de Timoteo 6. Rey de reyes y Señor de señores, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y si escudriñamos en Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La materia que se ve fue hecha por Dios, el cual no se ve. Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la palabra de Dios se revela que la sustancia de nuestro cuerpo carnal es el polvo de la tierra. Lo podemos leer en Génesis 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así también se revela que la sustancia del cuerpo espiritual de Dios, sus manos, sus pies, sus ojos, su corazón, es la energía. Veamos cómo se nos revela que el cuerpo espiritual de Dios es energía. Juan 4. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sabemos que la energía se manifiesta por el fuego. Y en Hebreos 12 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. También sabemos que la energía se manifiesta por la luz. Y en Primera de Juan 1 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Los profetas de antes conocían que Dios es energía. Lo vemos en Isaías 64. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Los apóstoles que recibieron revelación del Espíritu de Dios escriben esto. Hebreos 1.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Yeshua, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Yeshua mismo muestra su sustancia, validando que Él es el Hijo de Dios. Leemos Mateo 17. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Al profeta Daniel se le mostró la visión de lo que Dios es. Él escribe en Daniel 7, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se le sentó, y los libros fueron abiertos. Una visión parecida escribió el apóstol Juan. En Apocalipsis 1 leemos: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Bruce Lipton, doctor en biología celular, autor del bestseller La biología de la creencia, al presentar el experimento que muestra el efecto de un imán sobre las partículas de hierro, afirma: el campo energético invisible gobierna a la materia, dándole forma. Y lo explica diciendo que el campo se refiere a fuerzas invisibles en movimiento que afectan al mundo físico, y relaciona el concepto de campo energético con el espíritu. Jehová Dios, que es espíritu, es quien gobierna y ordena todo lo creado. Vemos en Génesis 1, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. También Job recibe esta información. Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Concluyendo esta charla de información espiritual, me resta decir que espero que esta porción de conocimiento que escudriñamos nos haya dado una noción de cómo es que existe Dios, y sirva para que, creyendo con un corazón confiado, recibamos edificación en la fe, pues la fe es indispensable para agradar a Dios. Leemos Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Recordándoles que la intención no es que haya un adoctrinamiento, ni la finalidad es el usar una palabrería explicativa que pueda desviarnos de la verdad. Les recuerdo que es necesario practicar el acomodar nuestra mente espiritual para recibir la información espiritual que procede de Dios sin incredulidad. Por último, les dejo la pregunta que nos llevará a la siguiente charla de información espiritual. ¿Cómo es que existe Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios? La paz de Yeshua, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté en ustedes.